Shalom, Shalom Alejem para todos los alumnos de la Yeshiva Yeshurun Kabbalah. Sean todos bienvenidos a este nuevo shiur de la Torá. Estamos estudiando la festividad de Pesaj. Ya en un shiur anterior conocimos acerca de la historia literal sobre los acontecimientos que sucedieron en la antigüedad cuando el pueblo de Israel, cuando Am Israel salió de Egipto. Vimos los grandes milagros, vimos lo que Hashem hizo con el pueblo de Israel a través de Moshe y Aarón. Vimos la mano poderosa de Hashem que intervino para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Estuvimos hablando acerca de los elementos que se comen durante la noche de Pesaj, que cada uno de estos elementos tiene un simbolismo, ¿no? Cada uno de estos elementos tiene un significado literal, un significado pesha, que tiene que ver con aquellos que logramos captar con nuestro cuerpo, ya que todos los elementos del Seder de Pesaj tienen que ver con el gusto, con el sentido del gusto, así como en todas las festividades siempre tenemos una seudá, una cena festiva, algo que consumir, así como un Shabbat tradicional, Shabbat semanal, tenemos que comer la jalá, tenemos que beber el vino, tenemos que mojar el pan en la sal. Así también en Pesaj comemos elementos y estos elementos tienen un significado literal y también un simbolismo místico, un significado mucho más profundo. Y eso lo vamos a explicar durante esta clase, durante este shiur. Para las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y es primera vez que usted entra a nuestro canal, le pido que por favor se suscriban, le den me gusta al video, le den a la campanita para que reciban las notificaciones si estamos subiendo algún shiur. Siempre estamos subiendo contenido constantemente. También les quiero invitar que compartan este video durante esta semana que estamos previo a Pesaj. Estamos preparando a todas las personas que más podemos, tanto en la parte litúrgica, que es lo que se hace durante la noche, pero también estamos preparando a las personas a nivel de conciencia. Es muy importante entender que Pesaj no es solo una cena que se hace una vez al año porque sí, no solo estamos recordando un evento físico, también hay una conexión espiritual y hay una elevación de la conciencia durante la noche de Pesaj. Y cada uno de nosotros debe de comprender el poder y la energía que se está emitiendo en el cosmos, en el universo durante esa noche, para que podamos captar esa energía y usarla a nuestro favor y poder entonces nosotros salirnos de Egipto. Egipto, como bien dije en un shiur pasado, simboliza todo aquello que nos somete, que nos hace daño, que nos esclaviza. Misrayim puede ser una situación, una carencia, alguna carencia económica, alguna carencia familiar, alguna carencia a nivel espiritual, alguna carencia a nivel emocional, económico. Egipto representa muchas cosas. Y en la noche de Pesaj, del Seder de Pesaj, tenemos la capacidad de salir de aquello que nos atormenta. Bueno, vamos a comenzar entonces a desglosar el shiur de hoy. Primero que todo vamos a estudiar un poco las palabras principales de esta noche. Pesaj, que significa pasar por alto, o es la forma literal de interpretar esta palabra, Pesaj. Pesaj se compone por tres letras hebreas, la letra P, la letra Samej y la letra Het. Para aquellos que no conocen muy bien el hebreo se lee de derecha a izquierda. La letra P, y tanto la letra P como todas las letras hebreas tienen un significado por individual. Cada una individualmente tiene una definición. Y cuando se unen con otras letras dan el origen de una palabra. Si yo muevo las letras, me pueden salir otra palabra. Hay muchos sistemas en el hebreo, en la lengua hebrea, para sacar los secretos escondidos detrás de una palabra hebrea. En este caso, en el nombre Pesaj, o en la palabra Pesaj, aparece las tres letras, la letra P, la letra Samej y la letra Het.
La letra P de por sí significa boca, aquello con lo que hablamos, las palabras que logramos articular, eso que nos logra conectar con la otra persona, boca. Pesaj tienen su origen en las palabras que hablamos. Y las siguientes letras es la letra Samej y la letra Het, que representa a la palabra relatar, hablar, contar, la boca que relata. Pesaj, uno de los significados de Pesaj es recordar constantemente aquello que sucedió una vez en el pasado. Por eso es una mitzvah muy importante recordar Pesaj, practicar Pesaj y enseñar Pesaj. Una de las cosas que se hace durante el Seder, la ceremonia de Pesaj, es que uno de los miembros más pequeños de la familia hace una pregunta. Esta parte se llama Ma Nishtana, que significa ¿por qué hacemos tal cosa? Él hace 4 preguntas. ¿Por qué esta noche comemos matzá, pan sin haber leudado, y las demás noches comemos matzá? Luego pregunta por qué esta noche comemos maror, es decir, hierbas amargas, y las otras noches no comemos. Y así va consecutivamente. Y en la mitzvah de la Torá, que le expliquemos a nuestros hijos el por qué hacemos esta noche. Pues solamente para que no se olvide lo que sucedió una vez en el pasado. Y a través de que relatamos lo que sucedió en el pasado, y quiero aclarar que esto sucedió hace más de 3000 años, hace que la energía de Pesaj siga viva, así como en los días de la antigüedad. Y es importante tener esta conciencia, ya que muchas personas que tal vez en años anteriores han podido realizar Pesaj, hacemos Pesaj de manera robótica, de manera automática, y no le prestamos la atención debida que debería de tener la noche de Pesaj, ya que la noche de Pesaj tiene un poder energético muy, muy, muy grande. La noche de Pesaj es muy especial. Nuestros jajamín dicen que Pesaj contiene la energía de todas las demás festividades. Y desde Pesaj, desde el mes de Nisan, que celebramos Pesaj, celebramos también que comemos sin hametz, sin leudar por una semana, y comenzamos el conteo del Omer, hasta la última festividad, que es Simchat Torah, que es en el marco de Sukkot. Son 7 meses. Hay 7 meses donde se está proyectando una energía muy positiva al mundo, y nosotros podemos recibir esa energía, canalizarla y poder usarla para recibir milagros y beneficios de parte de Akadosh Baruj Hu. Pero si estamos haciendo Pesaj simplemente porque, bueno, me invitaron mi familia, me dijeron que lo hiciera y lo estoy haciendo, y no hay una intención profunda a través de las cosas que estoy realizando, de este acto solemne, no estoy entendiendo el momento, y estoy perdiendo la oportunidad de atraer algo muy bueno y algo muy positivo para mi vida. Y esto tiene que ver con hablar, relatar, contar. Justamente una de las cosas interesantes es que el pueblo de Israel descendió a Egipto. Cada vez que hablamos de Egipto, hablamos de descender. A Egipto se desciende y a Jerusalén se asciende. Así podemos encontrar este patrón en la Torá. Cuando Abraham estuvo en Canaán, estaba en la tierra de Canaán, y tuvo que bajar a Egipto con el tema de Sara y Abimelech, vemos que se utiliza el término bajar. Y Jacob con sus hijos, por el tema de la hambruna que había en el mundo en aquel tiempo, tuvo que también bajar a Egipto. De los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tanto Abraham como Jacob tuvieron que descender a Egipto, pero Isaac no tuvo que descender a Egipto, él se quedó en la tierra, él no se movió de la tierra de Canaán. Porque Abraham y Jacob sí descendieron, pero Isaac no descendió, justamente por lo que representa. Jacob representa un equilibrio y Abraham representa el lado de la misericordia. El lado de la misericordia y el equilibrio siempre tiene que ser probado en el lugar de la opresión. Ya de por sí Yihá representaba un tipo de opresión. No estoy diciendo con esto que Yihá era malvado ni nada por el estilo, no tiene nada que ver, sino que donde está Misrayim representa un límite. A veces los límites son buenos, a veces son malos. El tema es que en Misrayim el límite se volvió negativo
para el pueblo de Israel, y ellos estaban ya bajo un estado no solo de esclavitud física, sino un estado de esclavitud espiritual y una esclavitud mental. Justamente el nombre Misrayim, que se compone por las letras Men, Sadit, Resh, Yud y Men Sofit, hay dos palabras acá encerradas. La primera palabra es Maxar, que significa cerrado, cerrado, estrecho. Y la siguiente palabra es Mayim, que significa agua, es decir, agua cerrada o agua estancada. ¿Qué sucede cuando el agua se estanca? El agua se pudre. Y como el agua se pudre, no puede ser consumida, no puede ser utilizada. Justamente esto era lo que sucedía en Misrayim. En Misrayim se sometió todo a una estrechez mental, a una estrechez física. Y es un poco contradictorio porque si vemos el territorio de Egipto, es un territorio muy grande. Pero aquí no estamos hablando de la estrechez a nivel físico, sino que estamos hablando de estrechez a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel mental. Este es el tipo de estrechez que se vivía en Egipto. Y Egipto representa también a las naciones del mundo, representa el sistema, representa este mundo físico. Cuando hablamos de Misrayim, hablamos del mundo de lo físico, que lo que se le conoce en la Kabbalah como Olam Asia, el mundo del efecto, el mundo de donde se vive y donde se recibe todas las cosas que emanan de los mundos superiores. Entonces esto es lo que significa Misrayim. También podemos hablar que Misrayim representa el cuerpo, el Nefesh, la parte más física que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros no somos solamente un cuerpo, también tenemos un alma y un alma superior. Un alma que viene directamente de Akadosh Baruj Hu. Y este cuerpo físico no es todo lo que somos nosotros. Es parte de lo que somos nosotros y lo utilizamos para poder habitar esta dimensión física. Pero realmente no somos solo cuerpo. Somos más que eso. Y eso también es Misrayim. Cuando yo estoy sometido a los deseos de mi cuerpo, a los deseos de mi carne, a mi apego físico, a mis apegos que me hacen depender de cosas externas y físicas, eso es también vivir en Misrayim. Y había un personaje en Misrayim que dominaba todo. Ese era Paró. Paró sería faraón, lo que se conocería en español. Paró en hebreo. Y Paró también hay un secreto acá en las letras de Paró, porque Paró se escribe con las letras Pei, Resh y Aleph. La letra P ya conocemos que significa boca. Pero la palabra Ra en hebreo es malvado o mal. Y el dios superior de la mitología egipcia era el dios Ra, que era un sol. Cada vez que vemos en la Torah que se va a referir a alguien, a un acto con una forma negativa, se le llama Ra, o comienza con el nombre Ra. Rasha, que significa malvado. Allí Ara, que significa mal de ojo. Siempre lo negativo tiene la raíz en Ra. Y Ra es justamente la deidad máxima de los egipcios. Paró significa literalmente una boca mala. Es decir, que lo que te somete a tus apegos físicos es justamente las palabras negativas o las palabras que mal dices y ellas te atan. Te comprometes a lo que no debes de hacer. Entonces vemos que Pesaj no es solo un evento físico donde el pueblo hebreo, el pueblo de Israel salió de una esclavitud física, sino que hay un mensaje metafísico y un mensaje también espiritual dentro de la historia de Pesaj. Y eso es lo que vamos a tratar en lo que nos da de tiempo, de identificar un poco para que cuando llegue el momento del Seder de Pesaj tengamos una idea más amplia de lo que estamos haciendo. Comenzamos con el mes de Nisan, o Abid, como está escrito en la Torá, es el año nuevo según la Torá. Recordemos que hay 4 cabezas de año, esto lo he dicho muchas veces, no me canso de recalcarlo. Y cada uno de estos meses comienzan en ciertas temporadas, pero el mes de Nisan, o Abid, es el comienzo del calendario según la Torá, ya que dice la Torá, en este mes saliste vosotros de Egipto y este será el primer mes para vosotros. Justamente se conoce a través de el orden astronómico que existe
una influencia astral llamada Aries, que es como se conoce en el griego, pero realmente en hebreo, y como lo relata el Sefer Yetzirah, el libro de la formación de Abraham Avinu, en hebreo Aries es Tale o Talé, y es el comienzo de lo que llaman secularmente la rueda zodiacal, pero en hebreo se le llama Gilgul Haneshamot, las ruedas del alma, que tienen que ver con el tikkun, con nuestro trabajo, que es lo que venimos a hacer en el mundo, y la influencia con la cual siempre debemos de luchar, ir en contra. Justamente, aunque Nisan no es una palabra hebrea, sino es una palabra babilónica, recordemos que el pueblo judío estuvo 70 años cautivo en Babilonia, y los nombres de los meses son tomados del idioma acadiano. En la Torah, el único mes que tiene nombre es el primer mes, que es en hebreo Aviv, y los demás meses no tienen nombre, solo tenían numeración, pero al estar ellos allá en Babilonia, adaptaron algunas cosas. Entonces el primer mes, en vez de llamarse Aviv, también se conoce como Nisan. Tiene los dos nombres, no hay ningún problema. Y el nombre Nisan en sí contiene también características bastante importantes. Justamente Nisan tiene su raíz en la palabra Nes, que significa milagro, y en la palabra Lanes, que significa escapar. Y justamente esos fueron los acontecimientos que sucedieron en este mes. El pueblo de Israel, a través de los milagros, a través de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, pudo escapar del yugo del faraón, del faraón. Entonces vemos cómo aún en un idioma extranjero hay un mensaje muy muy fuerte que el Eterno nos quiere dar aquí. Por eso es que no es casualidad de que este idioma haya sido de cierta manera añadido al idioma hebreo. Pero ahora vamos a ver al original, al hebreo. Cómo se conoce es el mes de Aviv. Y el nombre Aviv se compone también por dos palabras, o mejor dicho, por una palabra que es Av, que es padre, Aleph Bet, que también significa principal, y luego tenemos Yud Bet, que podemos tomarlo como un número. La letra Yud vale 10 en gematría y la letra Bet vale 2. 10 y 2 son 12. Es decir, padre o el principal de los 12. ¿De los 12 qué? Contamos entonces que existen los 12 meses del año. Y los 12 meses del año comienzan a través del mes de Nisan. Comienzan en el mes de Aviv, como lo dice la Torá. Entonces vemos cómo existe una influencia que marca la Torá desde este punto. Y desde el mes de Aviv comienza entonces lo que se llama en la Kabbalah la influencia astral, a través de este símbolo que podemos encontrar, que vamos a ver más adelante. En el mes de Nisan, o el mes de Aviv, también marca la primavera, que es el renacimiento de la vegetación. Recordemos que existen los Moedim, que son las estaciones, los Moedim, donde ellos se dividen en 4. Cada una de estas estaciones también a su vez está influenciado sobre las festividades del Eterno. Está la festividad de Pesaj, que comienza en primavera. Luego en verano tenemos la entrega de la Torá, Matan Torá, que también se conoce como Shavuot. En otoño tenemos las fiestas de Yom Teruah, Yom Kippur, y también tenemos Sukkot. En los meses de invierno, la Torá nos relata que existan algún tipo de fiestas que se deban de celebrar, pero a través de la historia del pueblo judío nacieron fiestas que le dieron un sentido mayor a la vida judía, sobre todo porque estas fiestas nacieron ya cuando el pueblo judío colocó su fe a prueba. Cuando ellos fueron sometidos por imperios extranjeros, ellos vieron el milagro de parte de Akadosh Baruj Hu cuando ellos colocaron, o mejor dicho, cuando ellos lucharon para su independencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la festividad de Hanukkah, que en la festividad de Hanukkah el pueblo de Israel el pueblo judío tuvo que luchar contra los griegos para su independencia. Esto se conoce entonces como la festividad de Hanukkah, y la festividad de Purim nace a través de los milagros que se vivieron en el imperio persa a través de la historia de la Megilá Esther, del libro de Esther. Vemos la historia de Mordejai y la historia de Esther, o mejor conocida como Hadasa, y esto se volvió como un recuerdo y una celebración que se debía de celebrar. Y estas dos fiestas nacieron
en momentos difíciles del pueblo judío. No es una mitzvah de parte de Hashem, pero se volvió una festividad importante. Esto también se conoce como la festividad de rabínicas o la festividad de los rabanín, de los sabios, ya que ellos fueron los que instituyeron que esto se celebrase de una manera perpetua. Entonces vemos que cada periodo del año contiene una fuerza energética diferente, una influencia diferente, y Hashem nos da, a través de la Torah, formas diferentes de captar esa energía que se influye sobre el mundo. Bueno, en el mes de Nisan, la influencia astral que rige es la de la constelación de Aries, en hebreo Talé, como lo llama el Sefer Yetzirah. Y Talé representa, según las características que podemos revisar, es el egoísmo, el apego hacia lo material. Justamente la naturaleza de la persona que tiene esta influencia en su nacimiento es una persona bastante inmadura, tiende a pensar solo en sí mismo, tiende a ser, egoísta, y su lucha mayor es contra el ego y el apego a las cosas materiales. Es una persona muy materialista. Y esa es la influencia negativa que contiene esta fuerza astral, que debemos de ir en contra. Justamente otra fuerza cósmica que rige durante este mes de Nisan es el planeta Marte, en hebreo Madín, como lo llama el Sefer Yetzirah. Madín representa a la sefirá de Geburah, y Geburah representa el rigor y la disciplina. Que esta fuerza es la que influye para que las leyes naturales sigan un orden sin perder la cadena. Es decir, que en el Geburah, en la sefirá de Geburah, se contiene lo que podríamos llamar la causa y el efecto. Yo tiro una pelota, un balón, a X objeto desde el piso número 20 de un edificio, y por leyes de física ese objeto va a caer. En ningún momento ese objeto puede subir, tiene que caer. Aunque yo crea o no crea que existe esa ley, la ley simplemente existe y ejerce ya de forma automática sin necesidad que nosotros los humanos intervengamos. Igual que la ley de el ciclo del agua, que el agua está en su forma líquida, luego cuando se calienta se evapora, sube al cielo, se condensa y cae lluvia. Este proceso es automático, no tiene que haber ningún tipo de intervención humana o intervención divina para que funcione. Ya de por sí, ya Hashem dejó que funcionara sola, al igual que la Tierra, que da su vuelta alrededor del Sol. No es un milagro en sí, ya es una fuerza automática que Hashem dejó. En la sefirá de Geburah se contiene toda esta fuerza. Muchos me dirán que esto evidentemente no es algo negativo, esto lleva al equilibrio que tenemos en nuestro mundo, pero al mismo tiempo estas fuerzas son fuerzas implacables, y cuando tú te quieres salir de esa fuerza que tiende a ser implacable e imperdonable, entonces viene el castigo para el ser humano, ya que el ser humano contiene un cuerpo. Ese cuerpo de por sí le exige al ser humano ciertas cosas. Le exige comer, le exige dormir, le exige disfrutar de placeres, pero si eso se excede de la medida permitida, entonces cae en un estado de desconexión con el mundo espiritual. Pero ya es algo que está colocado sobre el cuerpo, está ya de manera automática colocado sobre el cuerpo. Ahora, el hombre no puede entonces, si sigue sobre esa influencia, elevarse o llegar a un estado de pureza, ya que siempre va a estar apegado a los deseos del cuerpo. Por eso es entonces que interviene Akadosh Baruj Hu en la historia de Pesaj como un reflejo de que él le llega al ser humano y lo ayuda a salirse de su Egipto llamado cuerpo, llamado apego, llamado sentimientos negativos, llamado cualquier cosa negativa, y lo hace elevarse al nivel del alma, de la Neshama. Esto es todo lo que se vive en la historia de Pesaj, tanto literal como simbólico. Una de las cosas muy particulares es que en Egipto se adoraba a un cordero. Justamente esta deidad tenía por nombre Banet, me disculpen porque no sé pronunciar bien el nombre, Banet Yedet, algo así.
Este dios, esta deidad egipcia, tenía forma humana, humanoide, pero su cabeza era una cabeza de cordero. Era una cabeza de cabra, así. Y este era uno de los dioses principales de los egipcios, adorado en el delta del Nilo. Significa señor del Bayendet, nombre egipcio de Mendes. La expresión Ba hace referencia al espíritu del creador, en este caso Ra, que vendría siendo el dios solar, el dios sol, el Ra, como estuvimos hablando hace rato, es el espíritu viviente de Ra en forma de carnero, es un símbolo de virilidad y vigor sexual como creador. Y apunte eso ahí, vigor sexual. Una de las cosas por las cuales el pueblo de Israel tuvo que ser sacado de urgencia de Egipto, según dicen los sabios de la Cábala, es que lo único que el pueblo de Israel tenía como una fuente espiritual era la Brit Milá. Recordemos que en aquel tiempo aún no existía la Torá, de manera física no había sido entregada la Torá, la que la Torá fuera entregada en Monte Sinai. Y cuando el pueblo de Israel estaba en Misrayim, estaba en Egipto, no tenía Torá, tenía solamente algunas que otras cosas que habían heredado de los patriarcas y los patriarcas que habían heredado de los anteriores a ellos, pero no había algo físico. Y lo más elevado de todas las palabras que ellos pudieron recibir fue Brit Milá, el pacto de la Brit Milá. Y cuando estaban ya en Egipto y cuando se habían adaptado al sistema, aún no habían caído en esclavitud, dejaron de circuncidarse. Y el pueblo de Israel cayó en 49 estados de impureza, dice el Zohar. Y los libros de el Arizal comentan que así como existen 49 escalones hacia arriba para subir el monte Sinaí, que es una manera simbólica de hablar de los 49 días del Omer, que empezamos a contar después del primer día de Pesaj, empezamos a contar 49 días y el día número 50 en la festividad de Shavuot, Pentecostés, como también se le suele llamar de manera griega, que fue el día de la entrega de la Torá en Monte Sinaí, Matan Torá, también se le conoce. Y existe también la misma cuenta, pero hacia abajo. Esa cuenta son estados de impureza que la persona puede caer si no lleva este conteo del Omer. En vez de elevarse, lo que hace es descender. Y el pueblo de Israel había descendido 49 estados de impureza en el punto en el que ya no practicaban Brit Milá, ya no hacían Brit Milá, los niños ya no tenían Brit Milá. Y si ellos no tenían Brit Milá, entonces todos los decretos negativos del cielo iban a caer sobre ellos, y al desaparecer el pueblo de Israel, que ese ya tenía que ser el decreto, porque ya se habían alejado totalmente de la espiritualidad, estaban en el 49 de la impureza, si ya llegaba el 50 tenían pena de muerte, y entonces ya no iba a tener ningún tipo de sentido el mundo. ¿Por qué lo digo? Porque dicen los Jajamín que el mundo fue creado solamente por el propósito de que existiese el pueblo de Israel, Am de Israel. Al no estar el pueblo de Israel ya no tiene sentido el mundo, por ende el mundo hubiese sido destruido. Ahora, cuando el Eterno interviene a través de Moshe, anula al mismo tiempo lo que conocemos nosotros como el libre albedrío, porque el pueblo de Israel no eligió salir de Egipto. Hashem simplemente ordenó que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Había muchos que no estaban de acuerdo en salir de Egipto, de los hebreos, incluso ellos murieron, según dicen los Jajamín, en la plaga de la oscuridad, cuando estuvo todo oscuro, los 3 días de oscuridad, ellos murieron durante esa plaga, según dicen los Jajamín, ya que ellos no querían salir de Egipto, Hashem los eliminó. Tenían que salir sí o sí, no había opción de elección, o salías de Egipto vivo o te quedabas en Egipto muerto, pero no había elección. Aquí vemos cómo Hashem simplemente, cuando ya no queda más, interviene en la vida del ser humano, pasando por encima de la voluntad humana. Cuando Hashem tiene un propósito con una persona, Él así interviene, sobre todo para el pueblo de Israel. Una de las cosas que me llamaron la atención cuando estuve estudiando el tema de los dioses egipcios, para conocer bien, porque más adelante vamos a ver que cada plaga que cayó en Egipto era un castigo para una deidad, que esta deidad de Bayende o Baneyende también se le conocía por el título el Cordero de Dios, y me llamó
inmensamente la atención esto. Y esto me hizo recordar a algunos títulos religiosos de algunas costumbres de otras religiones con referente a este tema y con referente a Pascua. Recordemos que el cristianismo también tiene una celebración llamada Pascua, que supuestamente es la misma Pesaj, pero evidentemente no lo es. Y ellos endiosan también a un ser humano y le colocan el título del Cordero de Dios, así como los egipcios lo hacían con la deidad Bayende. De esto, cada quien, bueno, elegirá la religión que desea practicar, pero aquí están las pruebas y bueno, cada quien que elija lo que quiere elegir. La cosa es que, ¿qué hicieron con el cordero? Lo tomaron y lo degollaron. Pesaj no es un sacrificio del perdón. No se había instituido ningún sacrificio de perdón en Misrayim, porque está prohibido hacer un sacrificio de perdón fuera de tierra de Israel y fuera del monte del templo. Solamente se hicieron sacrificios de perdón de pecados cuando se construyó el Mishkan, pero anterior a eso no. El sacrificio de Pesaj no es un sacrificio para expiar pecado, es una señal. Como lo dice el libro de Éxodo o Shemot, mataron el cordero, tomaron la sangre y marcaron los linteles de la puerta. Pero no era un korban hatá, no era un sacrificio por el perdón, no, era un sacrificio que sirviese como señal. Se tomó entonces la sangre del cordero y se pintaron los linteles de las puertas. Y aquí hay otro mensaje bastante interesante. Se pintaban los linteles de la puerta, que era el lintel izquierdo, el lintel derecho y la parte superior. Justamente esta forma de las puertas, tanto en Egipto como hoy en día, bueno, depende, porque hay puertas hoy en día que tienen formas circulares arriba, pero mayormente las puertas son cuadradas. Las puertas, cuando son cuadradas, hacen reflejo una letra hebrea que es la letra Het. Y la letra Het es la unión de todo el árbol de la vida, de todo el Eshaim, de todo el árbol sefirótico, donde están equilibradas la columna izquierda, la derecha y la central. Hay un flujo energético constante. ¿Por qué se colocó la sangre del cordero en el lintel de la puerta? Porque sangre en hebreo se dice dam. Y dam son las mismas letras que el nombre Adam. Es decir, que cuando se colocó la sangre del cordero en el lintel de la puerta, se colocó el dam, la sangre de Adam, que es un símbolo, en el árbol de la Sefirot. ¿Por qué se colocó la sangre o por qué se utilizó esto para marcar las puertas o que era el reflejo de la Sefirot? Porque dicen los hajamim que la vacuna del mal está dentro del mismo mal. Y a través de la sangre, que por allí entró el pecado. ¿Por qué? Porque a través de una mezcla genética negativa fue que entró el pecado a la humanidad. Y cuando tomamos la sangre y la equilibramos de nuevo en el árbol de la vida, viene entonces una influencia positiva al ser humano. Y por eso se hizo esto. Hoy en día no tomamos un cordero y usamos la sangre del cordero para pintar nuestros linteles de las puertas, ya que al no haber Mishkan, ni mucho menos Beit Hamikdash, templo, no podemos sacrificar animales. Y por sustitución de la sangre existe hoy en día algo llamado mezuzá. La mezuzá es un rollo que va dentro de una caja, eso se llama klal. Ese rollo, ese pequeño sefer, por así llamarlo, está escrito allí el Shema Israel, versículo de Devarim 6:4, donde se nos relata la mitzvah y la pondrás en los linteles de tu puerta. La sangre pasó a la mezuzá y justamente siempre o mayormente todas las mezuzot de sus cajas tienen 3 letras hebreas, la letra Shin, la letra Dalet y la letra Yud, que dice Shaddai, que es uno de los nombres de Dios. Pero Shaddai es un acrónimo de Shomer Dolot Israel, el guardián de las puertas de Israel, haciendo alusión un poco de lo que sucedió en Egipto. Dice Éxodo Shemot 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y vemos que esta fue, como lo comentamos en el shiur pasado, la culminación de todas las plagas de Egipto. La última plaga fue la Mabeja Bejorot, la muerte de los primogénitos.
y sucedió el 15 de Nisan. El pueblo de Israel se escondió en sus casas mientras el pueblo de Israel hacía el ceder de Pesaj, comía el cordero con Maxá y Maror. Afuera, en Egipto, morían los primogénitos tanto de hombres como de animales. Vamos a volver ahora al tema de la sefira de Geburá. Geburá significa rigor y disciplina, aquello que es inmutable, aquello que es fuerte, inamovible. Elohim o Elohim. Elohim tiene algo peculiar, que la Torah fue escrita en el Bereshit 1.1, dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. No está escrito Bereshit bara Yud-Heh-Vah-Hei, que es uno de los nombres superiores de Hashem, y tampoco dice Bereshit bara El, tampoco dice él, también es otro nombre de Dios, ni tampoco dice Bereshit bara Shaddai, el Shaddai, no, tampoco está así. Dice es Elohim, Elohim. ¿Por qué la Torah empieza con el nombre Elohim? La Torah empieza con el nombre Elohim porque Elohim representa esa fuerza automática que ella estaba hablando. Esta fuerza que impregna a toda la creación de una perpetuidad, de causa y de efecto, de un círculo infinito que no puede salirse de ese círculo para que pueda haber equilibrio. Pero al mismo tiempo esa forma es una forma que es implacable. No te puedes salir de eso. Y es lo que también se le conoce en Kabbalah como karma. El karma es aquella rueda o es aquellas situaciones en las cuales pareciera que estuvieras en un círculo vicioso. Es algo que no puede salir, aunque también los círculos viciosos tienen que ver con apegos propios y con malas decisiones que una persona pueda tomar. Pero Elohim tiene que ver justamente con eso, con esa perpetuidad. Una de las cosas bastante interesantes es que Elohim o Elohim tiene la misma gematría que la palabra Hateva, que significa naturaleza, que es 87. Es decir, que Elohim está pegado a la naturaleza, al mundo físico, al mundo de lo material. Pero cuando el Eterno le habló a Moshe, cuando estaba paseando, o mejor dicho, estaba cuidando las ovejas de su suegro Yitro, él vio que había una zarza ardiente, un arbusto, que estaba encendido en fuego y no se quemaba. Esto era una representación bastante gráfica para poder referirnos al árbol de la vida, un árbol que está fuera de la lógica. Justamente la zarza ardiente representa ese árbol de la vida. Y desde allí Hashem habló a Moshe y le dijo que él iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y él le dijo del nombre de quién iré. Y allí está escrito, Ejie Asher Ejie. Ese fue el nombre que Hashem le dio a Moshe. No le dio de una vez el nombre Yud-Heh-Vah-Hei, que es el que está abajo, ni tampoco le dio el nombre Elohim. Le dio otro nombre que es Ejie Asher Ejie. Ejie Asher Ejie significa yo seré, yo soy. Simplemente, yo seré, yo soy. Ejie. Y Ejie está colocado dos veces. Pero como este nombre es tan elevado y el nombre Ejie representa la sefirá más elevada, que es Keter, que es la que está en la punta superior de todo el árbol de la vida, Moshe pidió otro nombre que también fuese elevado, pero que no fuera tan elevado por el tema de todo el poder que iba a derramarse sobre la humanidad, todo el planeta. Recordemos que Moshe le puso varios peros a Hashem para no hacer la labor porque no se sentía lo suficientemente meritorio de recibir tal labor. Entonces Hashem decidió darle otro nombre, que este nombre es el nombre del Shem HaMeforash, el nombre de 4 letras que conocemos mayormente, está en todas las sinagogas del mundo, está en todo el Sefer Torah, las letras Yud, Hei, Vat, Hei, que es un acrónimo de la palabra Ijie Hayá Behu Jove, que significa seré ahora, seré para siempre, seré ahora y seré para siempre. Es lo que significa el nombre Yud, Hei, Vat, Hei, Ijie Hayá Behu Jove, seré ahora y seré para siempre. Y este nombre representa una sefirá llamada Tiferet, que es una sefirá que está por encima de la sefirá de Elohim, que sería Geburá. Está a un nivel mayor que este. Por eso fue que Moshe pudo ponerse por encima de
de Elohim, pero aquí Elohim se refiere a la fuerza del sometimiento egipcio, a las fuerzas del sometimiento del mundo material. Por eso es que él se colocó por encima. ¿Y cómo se colocó por encima? Recordemos que Elohim representa también la naturaleza, Hateba. Y la naturaleza tiene un orden. El agua simplemente, el agua es transparente o azul en algunos casos. Nunca en la vida se va a volver en un día a las 12 del mediodía oscuro, una oscuridad terrible, jamás, ni siquiera en un eclipse, jamás. No se va a convertir el agua en sangre, no van a salir millones de langostas para comerse una cosecha del polvo de la tierra cuando Moshe lanzó. Esas son cosas que trascienden el mundo físico, violan las leyes de la naturaleza. ¿Y cómo pudieron suceder estas cosas? Porque estaba el nombre de Yuhebahei, que está por encima del nombre de Elohim, interviniendo sobre Elohim, que es el mundo material, que es el mundo físico, que es el mundo que es este estado automático. Yuhebahei trasciende Elohim y por ende se conoce también como el nombre de los milagros. Y ese fue el nombre que recibió Moshe Rabbeinu. Aquí vemos en este diagrama todo lo que estoy hablando, una referencia más física. Elohim, que es Geburah, el rigor, representa el karma astral y el apego al mundo físico y todas estas cosas. Moshe recibió el nombre de Yuhebahei, que es Shem HaMeforash, el nombre sagrado, el nombre de Moshe, el nombre de los milagros. Y los patriarcas anterior a Moshe solo habían recibido el nombre El, que representa el Gesed, la bondad, es el nombre que se le fue dado a los patriarcas. También Abraham Avinu recibió un nombre, fue Shaddai. Shaddai o Shakai, como también se le dice, para no mencionar mucho el nombre Shaddai, porque es un nombre sagrado, representa una sefirá inferior que está debajo de Tiferet, que es Yesod, que representa la sexualidad, que representa la santidad. En Yesod se apega Shaddai. Entonces vemos cómo hubo una mezcla de las influencias del árbol de la vida y se fueron acumulando cósmicamente para traer algo al mundo. Los patriarcas solo recibieron el lado derecho de la fuerza energética cósmica, que fue el Gesed, sobre un mundo que está regido sobre el lado izquierdo, que es Geburah, Elohim. Pero vino Moshe y Hashem le dio un nombre superior al nombre de los patriarcas, que es él, y un nombre superior que es el que rige este mundo, que es Elohim, y lo colocó por encima, y es el nombre de Yud Hebat Het, el nombre de Shem HaMeforash. Y a través de ese nombre fue que pudieron ocurrir todos los milagros que leemos en la Torá, en la historia de la salida de Misrayim, de Egipto. Ahora, otro de los secretos de lo que hacemos en la festividad de Pesaj, en la noche de Pesaj, es que nos elevamos en conciencia, elevamos y nos conectamos con una alma superior. Por eso es que existe en la Kabbalah, cada vez que se toma el vino y se come la matzá, que es el pan sin levadura, se van activando conexiones que unen nuestro cerebro presente, que se le llama Mohin Kaknun, que es cerebro pequeño, el cerebro de nuestro cuerpo, con nuestro cerebro de nuestra alma, que se le llama Mohin Gadlu. Nuestro cerebro de nuestra Neshama, nuestro Moaj de la Neshama, está conectado a su vez a una fuerza superior llamada Yehidah, que es unión con Akadosh Baruj Hu. Esa unión con Akadosh Baruj Hu nos hace recibir toda la información cósmica. Para aquellos que conocen de informática, y los que no, porque ya esto ya es algo cotidiano. Pongamos así. Mi cerebro, mi Mohin Kachnu es esta mente que tengo yo. Y Mohin Gadlu es esa nube donde está guardada la información que tanto necesito, como el acceso a internet, algo así. Cuando yo conecto mi Mohin Kachnu, mi cerebro limitado, a Mohin Gadlu, que es el cerebro ilimitado, podríamos llamarlo como ese acceso a internet, donde simplemente tú colocas una palabra y te sale toda la información, ya tienes toda la información. Así es lo mismo, pero a nivel espiritual. En Pesaj nos conectamos con una conexión, nos conectamos con este cerebro superior llamado Mohin Gadlu, donde
recibimos toda esa información y recibimos toda esa energía que nos va a ayudar durante el resto del año. Vamos a conocer un poco de este tema y cómo se activa estos hemisferios del cerebro. Mohin se traduce literalmente como cerebro, pero refiere al nivel de intervención divina. Tenemos 4 Mohin, es decir, que 2 Mohin dependen de nosotros directamente y los otros 2 no. Los Mohin Kaknun se relacionan con la parte racional, la mente del cuerpo. Los Mohin Gaklu se relacionan con aquello que está por encima de la lógica y de la racionalidad. La mente del alma, a su vez, en cada uno tenemos 2 partes. Una de ellas con nivel mínimo de intervención divina llamado Rishon y la otra con un nivel máximo de intervención divina llamado Sheni. Es decir, existen 2 cerebros y esos 2 cerebros están divididos en 2 cada uno. Es decir, hay 4. Entonces, de un lado del cerebro, del Mohin Kaknu, está Rishon y Sheni, parte 1 y parte 2. Imagínense como si fuera un disco duro y el disco duro tiene 2 particiones, una partición con más capacidad y una partición con menos capacidad. Y en Mohin Gaklu, que es el cerebro gigante, el cerebro grande, existen también 2 particiones, una partición llamada Rishon y una partición llamada Sheni, una partición más grande y una partición más pequeña. Es lo mismo. Por eso es que tenemos que entender que el Eterno creó este mundo como si fuese una simulación. Como si viviéramos en una simulación en una computadora. Porque se utilizan muchos términos en la Kabbalah, sobre todo en el Zohar, que hoy en día se utilizan en la parte de la informática, en la parte de la tecnología. Y vemos cómo hay un paralelismo bastante grande. La primera copa y la primera matzá. Recordemos que en Pesaj tomamos 4 copas de vino y nos comemos 3 matzá. Tan solo que una matzá, que es la matzá del medio, se parte en 2. Cada una de estas matzá representan varias cosas que ya lo tocamos en el shiur pasado. Las 3 matzá pueden representar a los 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. Las 3 matzá pueden representar a los 3 tipos de personas del pueblo de Israel, Cohen, Leví y Israel, es decir, el pueblo común. O también puede representar en la parte de la Kabbalah las 3 sefirot superiores de Ari Anpin, que es Keter, Jotma y Binah. Pero la matzá del centro, esa matzá se parte en 2. Y la parte más grande se llama afikomam o afikomem. Ese se esconde y se come luego del Shulchan Ores, después de haber cenado la comida festiva, y se consume. Y es lo último que se consume durante la noche. Luego de eso no se puede volver a comer, solo se puede tomar agua o café en algunos casos, pero no se come más nada durante la noche. La persona recita Tehilín o hace Haxó en la madrugada y luego al dormirse y pararse por la mañana, luego sí puede comer de nuevo, pero después de haberse comido la ficomán o la ficomen no puede volver a comer. Y vemos que entonces una de las maxó es partida en 2 y se vuelve 2. Ese es, si lo volvemos en la parte de la sefirot, la maxá del centro sería la sefirá de Jotma, que se parte en 2. Y esa partición que se llama Fikoman es la sefirá de Da'at. Da'at vendría siendo una triangulación entre Keter, Jotma y Binah, pero se inclina hacia la derecha porque viene de Da'at, viene de Jotma y se forma Da'at. Entonces, cuando comemos cada una de estas maxá, activamos una parte del cerebro y cuando tomamos el vino, activamos otra parte del cerebro. Justamente existen 4 expresiones de redención en la Torá para referirse a, cuando tomamos el vino, los 4 vinos que tomamos en la noche de Pesaj, tienen estos significados. La primera copa, que es la primera expresión de redención, es Beosexi, Behotzet Isi, que significa os sacaré de debajo del peso de Egipto. Esto representa la libertad física. La copa la tomamos teniendo esta cabana que ayer nos va a libertar de los apegos del mundo físico. Y tomamos la copa inclinados hacia la izquierda. Y este es algo de lo peculiar de la festividad de Pesaj, que la matzá y el vino y otros elementos se comen inclinados hacia la izquierda. ¿Por qué se comen inclinados hacia la izquierda? Porque cuando comemos hacia la izquierda sometemos nuestro deseo de recibir, ya que la izquierda es todo lo que está pegado al mundo material. Y cuando nos inclinamos hacia la izquierda, le decimos al cuerpo que
se tiene que detener de desear su apego material. Según otra explicación más literal, es porque en la nobleza, en la antigüedad, sobre todo en los tiempos en los que se escribió la Haggadah, que fue en la época romana, las personas más importantes del imperio comían inclinados hacia la izquierda. Entonces se toman esta forma que en la noche de Pesaj comemos como reyes, como personas importantes. Entonces hay esas dos explicaciones. Entonces el vino representa el Mohin Gadlu Rishon, que es la parte superior de Jotma, y la Matzah representa el Mohin Gadlu Sheni, la parte inferior de Jotma. Nos conectamos primero con la Sefirá de Jotma, que es el lado derecho del árbol de la vida, el lado superior derecho del árbol de la vida. Y esta es la primera conexión que hacemos cuando comemos la Matzah, la primera Matzah y la primera copa. La segunda copa y la segunda Matzah. La copa significa Bejik Salti, que significa os sacaré de su servicio. Esto representa la individualidad. Luego de salir de un estado de esclavitud, el pueblo de Israel necesitaba entender cuáles eran sus características de cada uno de ellos, cuáles eran sus talentos, ya que al estar sometidos bajo el yugo de otros, no podía más que simplemente pensar que era un esclavo y tenía una tarea infinita que nunca iba a tener algo más que hacer, porque simplemente dependía emocionalmente de un tercero, de una persona ajena a sí mismo. Entonces, con la segunda copa, nos hacemos una introspección, pensamos cuáles son nuestros pros y nuestros contras, pensamos y nos analizamos de cuáles son nuestros talentos, y ahí añadimos algo a nuestra personalidad porque le damos sentido a nuestra vida, le damos sentido y dirección hacia nuestros actos. La primera copa, que es Mohin Gadlu Rishon, es la parte superior de Binah. Nos unimos ahora al lado izquierdo, y la Matzah es Mohin Gadlu Rishon, que es la parte superior de Jotma. La tercera copa y la tercera Matzah. La tercera copa significa Begoalti, os redimiré con brazo extendido. Esto representa independencia. Cuando Hashem utiliza todas las fuerzas espirituales y físicas para poder cumplir en cada uno de nosotros lo que Él quiere cumplir. Y esto nos da una independencia, ya que nosotros, el pueblo de Israel, como dice el Talmud, no hay masal para el pueblo de Israel. Aunque estudiemos los astros, estudiemos los planetas y veamos cuál es la influencia que hay para cada mes, eso para el pueblo de Israel no tiene ningún tipo de influencia negativa. Por el contrario, nosotros nos colocamos por encima del masal. No hay un decreto negativo para el pueblo de Israel. Evidentemente, siempre y cuando cada yehudí, cada judío, cada israelita, cada ger, cada agregado, es decir, cada converso, cumpla la Torah, cumpla los mitzvot, no va a estar sometido al yugo de el mundo físico. Y en la tercera copa, el cerebro se conecta, es Mohin Gadlu Sheni, parte inferior de Binah, y la Matzah es Mohin Gadlu Rishon, parte superior de Jotma. En la cuarta copa y en la cuarta Matzah, que esta Matzah ya sería la Fikomam, la copa significa Belohati, os tomaré como mi pueblo. Esto significa sentido y dirección. Ya pertenecemos al pueblo de Israel y tenemos una misión específica que hacer en este mundo, que es ser Kohanim. Ya no está el templo de pie, no hay Cohen, no hay Cohen Agadol, no hay quien dirija el Seder, no hay quien dirija los sacrificios. ¿Qué hicieron los Hajamim? Vamos a hacer un Sidur de oraciones. Se hicieron las Hamidot, las 18 bendiciones, se hicieron Shaharim y Arbit, se hicieron las recitaciones que siempre hacemos, las Agadot, porque ahora todos y cada uno de nosotros somos Cohen, somos Kohanim que dirigen el templo, que es nuestro propio cuerpo, y el altar, que es nuestro corazón. Entonces esto le da sentido y dirección a nuestra vida, porque esto sería entonces nuestro tikkun. Tikkun tiene que ver con nuestra rectificación, y nosotros tenemos que rectificar tanto a nosotros mismos como al mundo entero. Entonces en la cuarta copa nos conectamos con Mohin Gadlu Sheni, que es la parte inferior de Binah, y Mohin Gadlu Sheni, que es la parte inferior de Jotma. Y eso serían las cuatro copas con las cuatro Matzah. ¿Es un poco complicado? Sí. ¿Es un poco complicado recordar todo esto en el momento de la Haggadah? Sí, es difícil. Pero no se preocupe, que en Yeshurun Kabbalah, en el grupo, va a recibir usted, tanto en WhatsApp como en Telegram,
la Agadá de Yeshurun, una Agadá cabalística donde es igual que cualquier Agadot que usted puede encontrar, tan solo que hay unos agregados de nombre de Dios que se meditan en el momento de ingerir la copa o comer la matzá o comer el maror o algunas partes del ceder que hay que meditar o pensar nombres de Dios. Para las personas que sepan ya meditar, lo pueden hacer, pero las personas que todavía no saben meditar, lo pueden escanear. Tan solo con mirarlo, dicen los Hagamim, que es suficiente para impregnarse de esa energía. Entonces van a recibir la Agadá de Yeshurun Kabbalah de este año para que usted pueda hacer el ceder de Pesaj con las meditaciones cabalísticas necesarias. Y las Kabanot de Pesaj nos darían este equilibrio en los dos hemisferios, en Mohin Kachnu, que es el cerebro pequeño, que es la Sefirá divina, y en Mohin Gadlut, que sería Hodma, que es el cerebro grande. En Mohin Galut Sheni es el máximo nivel de intervención divina, donde está Moshe Rabbeinu, lo que sucede en Monte Sinaí, donde bien vendrá Melech HaMashiach, la Geulá, la redención, Gan Eden, cuando venga la tierra. En Mohin Kachnu, que es el cerebro pequeño, en Kachnu Sheni es el nivel de intervención divina en función del cumplimiento de la halajá, cuando cumplimos la Torá, cuando hacemos las cosas ya por nuestro impulso. Este primer nivel de protección, cuando comemos kasher, cuando respetamos la nidá, cuando respetamos Shabbat y todas estas cosas. Es decir, el lado derecho no depende de nosotros, depende ya de una misericordia divina, pero el lado izquierdo sí depende de nuestra disciplina en el servicio divino y en cumplir la Torá. Y en Mohin Gadlut Rishon es el gran nivel de intervención divina, milagros en nuestra vida que hay que cumplir, entonces Shabbat, Yom Tov, Brit Milá y etc. Y Mohin Gadlut Rishon es el nivel de intervención divina independiente de la acción del hombre, y aunque el hombre intervenga o no, el mundo sigue existiendo, porque ya existe una fuerza superior que le da sentido a todo el universo y a todo el mundo. Entonces esas serían las conexiones con tanto la copa y la matzá. Ahora vamos a conocer otro tipo de conexión que tenemos durante el seder de Pesaj. No solamente comemos matzá y no solamente tomamos vino en la noche de Pesaj. Tenemos otros elementos que utilizamos en la noche de Pesaj y son específicamente 6. Pero tenemos que contar la kehará, que es el plato de Pesaj, como uno de los elementos. Ahora, una kehará es simplemente un plato. Es un plato, este plato puede ser de vidrio, puede ser de aluminio, de algún material que sea resistente, que se vea elegante, que sea lo mejor. No es una mitzvah tener una kehará original traída de Jerusalén, de una judaica. Es lo que todo el mundo desea, ¿no? Pero tal vez muchas personas no logren comprar una kehará, tal vez porque no haya una judaica o por X o Y razón. Pero el asunto es que el plato de Pesaj sea un plato único, que sea un plato hermoso, que sea un plato que tenga belleza. Siempre, 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 cuando usted vaya a cumplir una mitzvah, tiene que embellecer la mitzvah. ¿Qué significa embellecer la mitzvah? Dar lo mejor que usted pueda dar, lo que tenga a su alcance. Y existen evidentemente keharot que son espectaculares, de plata, con cristalería, bañadas en oro. Usted no se imagina. Pero evidentemente no todo el mundo puede tener acceso a esas cosas, ¿no? Y no es transgresión no tenerlas, sino el problema está cuando no damos lo mejor de nosotros para una festividad del Eterno. Así que no se preocupe si usted no pudo comprar una kehará. Busque lo mejor que pueda para cumplir esta mitzvah. Tan solo que en el momento del ceder de Pesaj debe de acomodar los elementos de la manera que ve a continuación. La kehará, que vendría siendo el plato principal, el plato donde se van a colocar los elementos, representa una fuerza llamada Malhú, que es este mundo físico, el mundo donde se depositan todas las bendiciones de los mundos superiores. Luego, en la parte superior derecha, donde dice Zeroah, esto representa la sefirá del Gesed, que es la bondad. Allí está la pata de cordero o la ala de pollo o el muslo de pollo que usted va a colocar quemado. Recuerde que esto es un símbolo del Corbán de Pesaj, que hoy en día ya no se usa por el tema del templo. Muchos optan por colocar un hueso quemado de cordero o un hueso de pollo. Este elemento no se come durante el seder. El otro elemento vendría siendo el Beisá,
que representa la Sefirá de Geburá, Beisá es un huevo duro, un huevo cocido, que se coloca en el plato y este huevo no se come tampoco durante el Seder. Este representa el templo, que ha sido quemado, representa también el duelo del templo. El huevo se remoja en agua con sal antes de comenzar el Seder y se coloca allí, pero no se consume. Luego tenemos otro elemento que está en la parte central, que es el maror, que representa la Sefirá de Tisferet, y maror es una hierba amarga, casi siempre es una lechuga romana la que se utiliza, otros tienen otras costumbres, realmente los sefardí utilizamos una lechuga romana. Luego tenemos en la Sefirá de Nexá el Haseret, y el Haseret es la raíz del maror, es decir, la raíz de la lechuga romana. Usted va a colocar la raíz de la lechuga romana, un buen pedazo, que también va a ser consumido, y esto representa la Sefirá de Nexá. Luego tenemos en la Sefirá de Hod, Carpaz, que es un fruto de primavera. Hay unos que colocan papas, también es válido. Hay otros que colocan cilantro, también es válido. Este elemento, antes de ser consumido, se sumerge en agua con sal y luego se come. Y tenemos por último el Haroset, que representa la Sefirá de Yesod, que está en la parte inferior del plato. Y el Haroset es un dulce hecho con 3 elementos: nuez, manzana y vino. Evidentemente el vino no debe de contener hametz, tengan mucho cuidado con esto. Puede ser vino blanco, puede ser vino tinto, pero el asunto es que no te contenga hametz. Y el Haroset es un dulce, y este representa los trabajos duros que tuvieron el pueblo de Israel en Egipto. Sobre todo representa el barro con que ellos hacían los ladrillos para los egipcios. Así como tal, usted ve esta quehará, debe de estar su plato en la noche de Pesaj, tal cual, así ordenado. ¿Cómo es el asunto? Todo el mundo debe de tener una quehará. Bueno, la quehará principal la debe de tener la persona que va a dirigir el Seder. Siempre debe ser un hombre que ya tenga más de 13 años, tenga su Brit Milá, un hombre judío practicante, debe de llevar el Seder. Pero la Agadá es participativa. Tanto hombres como mujeres pueden leer alguno que otro extracto de la Agadá. Pero siempre tiene que haber uno que recite bendición sobre los elementos más importantes, que es el vino y la matzá. Por favor, tengan muy en claro esta imagen para que el día de la festividad ordenen los elementos de esta manera. ¿Qué representan las 4 copas? Las 4 copas también representan 4 mundos. Olam Atzilú, que es el mundo de la causa; Olam Brián, que es el mundo de la creación; Olam Yetzirá, que es el mundo de la formación; y Olam Asía, que es el mundo físico o el mundo del efecto. Y las 3 Maxó, como ya dije antes, representan a Arian Pin, que es Keter, Jotma y Binah. Esto, usted súmele los 7 elementos de la Quehará, que representan a Seiran Pin, que significa rostro pequeño en el árbol de la vida, en la Sefirot, y las 3 Maxó, que representan a Arian Pin, que es el rostro grande, que está en las Sefirot superiores de Keter, Jotma y Binah. Tenemos ya el árbol de la vida allí. Y para elevarnos desde el mundo más físico al mundo más trascendental y espiritual, tenemos las 4 copas. La primera copa representa a Atzilú, la segunda a Briam, a Yetzirá, la primera a Asia, que es el mundo físico. La segunda copa representa a Olam Yetzirá, que es el mundo de la formación, el mundo astral. Luego nos ponemos por encima del mundo astral con Olam Brián en la tercera copa. Y luego por encima de Brián llegamos a Atzilú, contra el trono divino, que es el mundo de la causa, el mundo del origen, el mundo del todo. Entonces tenemos en nuestra mesa total un Seder cabalístico. Tenemos el árbol de la vida y los 4 mundos. Esto es lo que representa el Seder de Pesaj. Cada uno de los elementos del Seder de Pesaj es una conexión trascendental. Y tenemos que tener esta conciencia cuando estemos realizando el Seder de Pesaj. Cuando usted esté tomando la primera copa de vino, esta copa de vino, recuerde que representa el mundo físico. Al tomársela trasciende el mundo físico. Al estar entonces por encima del mundo físico viene lo demás de la Agadá. Y luego viene la segunda copa y se eleva a un mundo mayor, Olam Yetzirá. Y luego fíjense que en Olam Yetzirá, en la segunda copa, es donde se derraman los juicios a Misrayim, utilizando las mismas fuerzas de Elohim.
que es el mundo que es donde rige el Olam Yetzirah, que es la influencia de este mundo. Y así hasta elevarnos y llegar a la plenitud en Olam Axilu. Vamos a estudiar un poco las plagas. Estuve comentando de que las plagas estaban muy asociadas con los castigos a los dioses de Egipto y quiero que estudiemos eso a continuación. Las 10 plagas se conocen como Makon Misrayim y cada una de ellas tenía que ver con una o varias deidades egipcias. Tenemos primero la primera plaga, Majin Adam, son el agua en sangre. Esto era un castigo para los dioses Kemón, Apis y el dios Osiris, deidades adoradas en las aguas del río Nilo. Y este dios Apis, quiero hacer este paréntesis, es la deidad llamada como el Egel Azahat, el becerro de oro, que el pueblo de Israel, influenciado por los Eres Rab, construyeron en el desierto. Y este dios representa lo primero, el agua en sangre. Y según dice el Zohar, la sangre que estaba en el Nilo era sangre de nidá. Así como una mujer cuando está en menstruación era la misma sangre, una sangre que tenía un olor fétido. Y dicen los Jajamín que de una vez los judíos al ver esto, el pueblo de hebreo al ver esto, se retiró de las ciudades de egipcias. Y en Goshen, donde también habían ríos, el agua no se convirtió en sangre. Y ellos se retiraron de las ciudades principales, en las principales ciudades egipcias, porque un judío no puede estar en contacto con la nidá, porque esto es un pecado. Entonces hay un comentario bastante peculiar que dice que esta fue la primera señal para que los judíos se retiraran de las ciudades. Luego tenemos la segunda plaga, que es Sefardea, que estas son las ranas. Era un castigo para la deidad Enek, que era la deidad de la fertilidad. La tercera plaga, Kinim, los piojos, en un castigo para la deidad Geed, que representa la vitalidad. Luego la cuarta plaga era Arob, las moscas, que era un castigo para los dioses Sebel y Shechmek, dioses de los insectos. La quinta plaga, Deber, pestes en animales domésticos. El dios Apis de nuevo, que es simbolizado por un becerro. Luego la otra plaga es Shejim, sarpullido y úlceras. Dios Inmotet, curador de enfermedades. La siguiente plaga, Baraj, granizo. Al dios Nun, el dios de los cielos y las nubes. La siguiente plaga, Arbe, las langostas. Un castigo para Anubis, deidad de los campos y las cosechas. Luego Joshech, oscuridad. Era un castigo para la deidad Rat, que era la deidad que representaba el sol. Y por último, el Mabeh Bejorot, la muerte de los primogénitos, que era un castigo para la deidad principal de para la casa real egipcia, que era Isis. Y también Amborra, que eran las diosas principales de los reyes egipcios. Y vemos cómo estas plagas eran un castigo para estas deidades. Estas deidades representaban apego hacia el plano astral, ya que todos los dioses de Egipto estaban influenciados sobre una influencia astral. Y recordemos que los egipcios adoraban a los astros como deidades, como dioses. Y esto era una muestra de que ellos no eran dioses, sino que ellos eran solamente era parte del servicio divino. Es decir, que Hashem utilizaba la misma influencia astral para castigar a los egipcios. Y para terminar, algo que tenemos en la Gadá son 15 pasos, y en cada uno de estos pasos tenemos un mensaje bastante peculiar. Juntamente el 15 es la conexión con el nombre de Dios Yah, que son las dos primeras letras del Sien Ameforash de Yud He Vav Hei. Tenemos la letra Yud y la letra Hei, que dan como valor numérico 15. El número 15 y el nombre Yah, según dicen los sabios de la Kabbalah, representa la parte del alma. Y la parte del alma es lo trascendente. Y nosotros, cuando realizamos los 15 pasos de la Agadá de Pesaj, nos añadimos una Neshama Yeterá, un alma adicional. ¿Qué es la Neshama Yeterá? La Neshama Yeterá es
esa conexión con los cerebros superiores, así como Mohin Gatlu, que nos dan una inspiración divina mayor y una espiritualidad mayor. Así como en Shabbat nosotros recibimos una Neshama Yetera, un alma agregada, que nos da inspiración para servirle al Eterno durante ese día de Shabbat. Pero cuando esa alma se retira en Mosei Shabbat, en Agdalá, realizamos entonces el Seder de Agdalá, y en Agdalá olemos los Besamín. Y los Besamín es justamente para consolar el alma por la ida de la otra alma que nos daba un placer, nos daba un shalom. En Pesach nosotros construimos un alma, esa Neshama Yetera que nos acompaña durante todas las demás festividades del año. Y esa alma la logramos atraer a través de 15 pasos. Esos 15 pasos son Kadesh, Urjas, Karpas, Yahad, Magid, Roxa, Moxi, Maxa, Maror, Korej, Shurhan, Orej, Safun, Vegas, Haler, Nirsat. Estos 15 pasos significa Kadesh, santificar, Urjat significa lavar, Karpas significa ingerir, Yahad, partir, Magid, contar, Rajat, lavar las manos con bendición, Moxi, descubrir el pan, Maxa, comer el pan, Maror, hierbas amargas, Kore, hacer un sándwich entre hierbas amargas y Maxa, Shulhan Ores es la cena festiva, Safun significa escondido, que es cuando los niños buscan el afikomam, Beraj significa agradecimiento, Halel, canciones, y Nixar, aceptación. Estos son los 15 pasos de la Agadá de Pesach, y a través de estos 15 pasos tenemos lo que se conoce como una Neshama Yetera, un alma agregada, que es el alma que adquirimos cuando realizamos el Seder de Pesach. Esa Neshama Yetera nos acompaña entonces durante todo el año en las festividades, las demás festividades que nos faltarían ahora por comenzar. Y luego nos elevamos 49 escalones para recibir la Torah cuando comenzamos con el conteo del Omer. Ya sobre el conteo del Omer hablaré en otro shiur. Ahora, el Hametz interno, ya con esto culminamos. Cada uno de nosotros tiene que hacer una limpieza profunda en nuestras casas durante, o mejor dicho, antes de que comience Pesach. Siempre es la noche anterior a Pesach. Tanto el hombre, la mujer, los niños deben de realizar una limpieza en la casa. Sacar la basura, revisar en todos los gabinetes si no hay jamés, algún desperdicio de alguna galleta, tortas, algún trigo, pedazos de pan, cualquier cosa que esté alrededor de la casa y en la casa que sea considerado hametz. Se hace una limpieza profunda y luego se quema al otro día de la mañana. Hay un ritual cabalista para ese día que es, luego de haber limpiado toda la casa, se toma un pedazo de pan pequeño y se parte en 10 partes. Esto representa el árbol de la vida, las 10 sefirot. Esto se coloca sobre aluminio, un papel aluminio o papel. La idea es que no se ensucie de nuevo la casa, sino que el pan está sobre el papel para proteger que no ensucie la casa de nuevo. Y se esconde en 10 lugares diferentes. Se enciende una vela blanca, se busca una pluma y se recoge y se buscan estos lugares. Y cada vez que se encuentre un lugar, se va haciendo una reparación en algunas de las sefirot. Esto representa más que una limpieza física, una limpieza externa, una limpieza interna, donde nosotros tenemos que hacer introspección y sacar el hametz interno. ¿Qué es hametz interno? Es el orgullo, la falta de perdón, el rencor, la discordia, cualquier cosa de negativa que nosotros podamos tener internamente es hametz, y tenemos que deshacernos de eso antes de Pesach. Si no, nosotros somos como un pan leudado y no somos kasher, no somos permitidos para Pesach. Así que tenemos un trabajo de introspección durante esta semana para poder sacar el hametz de nuestras vidas. Hay una actividad bastante interesante cuando se quema en la mañana, en la mañana del 14 de Nisan. Se quema toda la basura, se quema todo el hametz, se hacen unas bendiciones especiales. Hay una actividad que me gusta mucho hacerla con mi grupo de estudiantes. Yo les digo, escriban en un papel 10 características negativas suyas. Ese es su hametz. Pero tienen que ser sinceros.
Y usted va a hacer eso. Usted va a escribir en una hoja 10 características negativas. Yo soy grosero, yo tiendo a ser glotón, yo no observo el Shabbat con Kavaná, cualquier cosa negativa. Usted, quien más que usted que se conozca, usted agarra, coloca 10 cosas negativas, parte en 10 el papel, así como las 10 partes del pan que buscó en la casa en la noche, y va a ir lanzando una por una al fuego esas 10 características negativas suyas. Y cuando usted lance eso al fuego, usted medite y usted razone en que debe de cambiar. Y esa va a ser la forma de sacar el hametz interno. Es una terapia. No es que al escribir ahí dice, no, que me gusta tener varias mujeres, por ejemplo. Y usted toma eso y lo tira en el fuego y ya. Y usted va para la calle y ya no va a tener la influencia negativa. No, sí va a tener la influencia negativa. Pero el asunto es que usted se va a autoevaluar, para ser sincero consigo mismo, que es el primer paso para recibir el perdón divino. Y usted va a hacer un trabajo de cambio. La idea es que usted reconozca que usted tiene un problema en esa área y haga un trabajo de cambio. Eliminar el hametz, no solamente para Pesaj, sino para toda la vida, porque el hametz es aquello que no nos deja unirnos con Akadosh Baruj Hu. Es que tenemos que eliminar el hametz de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. En ese día, antes de Pesaj, tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Decido dejar de fumar porque le hace daño a mi cuerpo. Decido ya hacerle fiel a mi esposa, decido dejar de cometer sera levatalá, que significa masturbación, decido tomar decisiones fuertes que nos hacen eliminar el hametz de nuestra vida. Ese es el trabajo de Pesaj y de la mañana antes de Pesaj, que es lo que invito a que a todos nosotros practiquemos durante ese día. Van a recibir también por WhatsApp y Telegram un sidur para la quema del hametz, que también voy a enviar en el momento que todos ustedes escuchen el seder. Y bueno, este ha sido el shiur de los secretos de Pesaj. Se nos fue el tiempo muy rápido. Tal vez quedaron algunas cosas pendientes por contar. Ya, bueno, hablaremos de ella el próximo año. Y no me quiero retirar sin decirles que por favor se preparen. Compre sus matzot, compren sus vinos kosher para Pesaj, un vino sin levadura. Compren las cosas con tiempo, preparen la casa, limpien la casa, coloquen la mesa bien hermosa, un mantel blanco, las mejores vajillas, todo lo mejor, vístase bien. Y el día de Pesaj compartimos fotografías en Yeshurun Kabbalah para ver cada uno de las mesas de todos los alumnos a nivel mundial. Recuerde celebrar Pesaj con mucha Kavaná, con mucho amor, y que, como dice nuestro Jajamín, cada vez que nosotros hagamos el seder de Pesaj tenemos que visualizarnos como si nosotros estuviéramos saliendo de Egipto, como si nosotros fuéramos ese pueblo de Israel. Tenemos que visualizarnos en esa noche. Por eso es que hay que tener mucha Kavaná para hacer el seder de Pesaj. Bueno, para aquellas personas que quieran contribuir económicamente, lo puede hacer a través de PayPal, Western Union, Bancolombia, y si está en Venezuela, a través de Banesco Venezuela. Muchas gracias a todas las personas que de alguna u otra manera hacen sus aportes, envían su sedaká. Recuerdan lo que dice la Tanaj en Proverbios, Mishlei, Shlomo Hamelech dijo: sedaká taxil mi mabel. La sedaká libera de la muerte. La sedaká mata la muerte. Elimina los decretos negativos. Traerme a misericordia y el Gesed. Recuerda también seguirnos por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Yeshurun Kabbalah, en Facebook como Yeshurun Kabbalah y en nuestro canal de YouTube como Yeshurun Kabbalah TV. Recuerda, si está viendo este shiur por nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele me gusta, dele a la campanita para recibir notificaciones y comparte el shiur para que la gente se vaya preparando y vaya tomando conciencia de la festividad de Pesaj. Tenemos una escuela vía WhatsApp y Telegram que pueden encontrar los links en la descripción de este video. Y sin más nada que decir, me despido. Les deseo a todos que tengan un Pesaj Kasher Sameach, que tengan una festividad de Pesaj aprobada, que logren conseguir todas las cosas, que logren prepararse bien, que logren tener shalom ese día, que logren crecer y avanzar y conectar con la energía superior que se derrama durante este día.
Así que sin más nada que decir, me despido de todos ustedes. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Nos vemos en un próximo Shiur.